¿Puede describirse a Estados Unidos como un país imperialista? ¿Puede? En las últimas décadas, varios gobiernos y partidos políticos de distintos continentes han acusado a Estados Unidos de imperialistas en distintas partes del mundo. Pero, ¿es correcta esa definición? ¿Qué viene pasando en los últimos años con el peso de Estados Unidos en el escenario internacional? ¿Y cómo puede jugar en ese sentido la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Vamos a conversar sobre estos temas enseguida con el profesor inglés Victor Bulmer-Thomas, que está a punto de publicar un libro titulado Imperio sin nombre, pasado, presente y futuro de Estados Unidos, un trabajo que precisamente busca respuestas a esas preguntas que yo recién formulaba. Victor Bulmer-Thomas, que es doctor en economía y experto en historia económica, se encuentra esta semana en Montevideo, invitado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Aclaro que también nos acompaña Luis Bértola, doctor en historia económica, profesor titular del programa de Historia Económica y Social y de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Vamos con los saludos entonces. Profesor Bulmer-Thomas, gracias por la visita, bienvenido. Gracias. Y Luis, profesor Luis Bértola, también gracias. Buenos días, muchas gracias a usted. Doctor Bulmer-Thomas, ¿cuántas veces ha estado en Montevideo ya? Es la tercera vez. ¿Hace tiempo de la primera? Sí, la primera fue en 88. La segunda yo creo que fue en 94. Entonces son 23 años desde que yo he visitado Montevideo. Desde el lunes está dando un curso sobre historia económica. Ayer, además, ofreció la conferencia inaugural del programa de doctorado 2017 de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Bértola, en dos palabras, ¿qué es este doctorado? Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales ya hace 12 años que inauguró el doctorado. Es un doctorado que tiene 6 opciones en la facultad. Historia económica, economía, sociología, ciencia política, trabajo social y estudios de población. Y bueno, todos los años hacemos una convocatoria y en el momento de hacer la convocatoria tratamos de iniciar los cursos, siempre tratamos de invitar a algún profesor que dé una conferencia abierta para que el doctorado comparta a sus invitados con un público más amplio. Doctor Bulmer-Thomas, usted es un especialista en la historia económica de América Latina y en particular de América Central y el Caribe. Algunos de sus libros en esa materia son referencia para quienes estudian estos temas. Sin embargo, el último trabajo, como mencioné recién, hace foco en Estados Unidos. ¿Por qué? Por varias razones. Creo que es difícil estudiar América Latina y el Caribe sin un conocimiento y entendimiento de los Estados Unidos y su historia. Pero también porque cuando yo fui director de Chatham House en Londres, un think tank con un enfoque mundial, era una oportunidad de entender mejor el alcance de los Estados Unidos, no solamente en las Américas, pero también en los otros continentes. Entonces, para mí, este libro fue una oportunidad de establecer mi visión de los Estados Unidos en el mundo y en esta región desde un punto de vista histórico, y por esa razón yo lo llamo un imperio, porque para mí es claro que muy poco después de su independencia los Estados Unidos se convirtió en un imperio y todavía es. Bueno, veamos. Aunque es un imperio que se retira. Veamos cómo define usted imperio, cómo deberíamos entender la palabra imperio. Hay varios sentidos. El sentido tradicional es un imperio con territorios. Y por supuesto, los Estados Unidos tenían territorios, empezando con el continente de América del Norte, pasando al Asia Pacífica y después al Caribe y partes de América Central y aún una parte de África, Liberia, que fue un protectorado de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido tradicional, no hay duda que los Estados Unidos fue un imperio y se identificó como un imperio al principio
Y solamente ha cambiado la palabra hace un siglo más o menos, pero para muchas décadas se usó la palabra, no solamente a nivel común, pero también a nivel oficial. Pero ahora estamos hablando de un imperio totalmente diferente. Hay territorios todavía, hay Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, etcétera, etcétera. Hay bastante, pero no se define los Estados Unidos como un imperio solamente por causa de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Hubo una segunda etapa en esta historia de Estados Unidos como imperio. Usted la llama de un imperio institucional. Bueno, yo prefiero la palabra semiglobal. A ver. Porque fue un esfuerzo después de la Guerra Segunda Mundial, pero empezó antes, de establecer la base para el control del mundo, con reglas que se impusieron por parte del gobierno estadounidense y con el apoyo y el consenso de muchos otros actores, países, gobiernos, etcétera, etcétera. Pero por supuesto no podía ser... Usted alude al impulso de Estados Unidos a la creación de instituciones políticas y económicas. Sí, porque parte de este imperio semiglobal es la construcción de instituciones, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de Estados Americanos, etc., OTAN, Organización de Defensa de Seguridad. Pero también no es solamente un imperio institucional, tenía el apoyo de los actores no estatales más importantes en los Estados Unidos. Entonces fue la complementariedad entre las instituciones internacionales y regionales y el apoyo de los actores no estatales dentro de los Estados Unidos. ¿A quiénes se refiere como actores no estatales dentro de Estados Unidos? Son 4 los más importantes: las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, los think tanks y las organizaciones filantrópicas, por ejemplo, Carnegie, Rockefeller, Ford y ahora Gates y Clinton, y también los medios de comunicación y finalmente los grupos religiosos. Entonces, repasando, hubo una primera etapa de Estados Unidos imperio territorial. Exactamente. Y una segunda etapa de Estados Unidos imperio semiglobal con base en instituciones y apoyo de actores no estatales. ¿Y hoy en qué estamos? ¿Cómo ha seguido esa evolución? Hoy es muy interesante este momento porque la arquitectura del imperio semiglobal todavía existe. Hay el Fondo Monetario Internacional, hay el veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero el imperio se está retirando porque hay menos capacidad por parte de los Estados Unidos de utilizar estas instituciones para imponer su agenda, y también los actores no estatales, incluyendo las empresas multinacionales, ahora no están tan dispuestos de apoyar la agenda de los Estados Unidos porque ellos tienen sus propios su propia agenda. ¿Cuándo comenzó, digamos, el deterioro de ese imperio de Estados Unidos semiglobal, como lo define usted? Es muy difícil, no podemos identificar un año, pero tal vez en los años 70 empezaron un deterioro en la capacidad de los Estados Unidos de tener este apoyo. Pero en esos años no fue muy serio, no fue muy grave. Yo creo que una segunda etapa fue después del fin de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos no usó la oportunidad de reformar estas instituciones, prefiriendo una vía unilateral que ¿Vía unilateral? ¿A cuál se refiere? Bueno, en términos de acciones militares, por ejemplo. Por ejemplo, la invasión de Irak. Sí, pero con eso se rompió el consenso con respecto de muchos aliados
por la necesidad de un liderazgo estadounidense. Y después, con la crisis financiera de 2008, también fue un momento muy grave para el mantenimiento del imperio semiglobal, porque en fondo siempre hay en un imperio hay un elemento económico muy importante, una economía que no es muy dinámica, que está perdiendo espacio en el mundo, no tiene la misma capacidad de controlar la agenda internacional y por varias razones la economía estadounidense no está funcionando como antes, y eso tiene un impacto muy negativo no solamente para la capacidad de liderazgo del gobierno, pero también para sus ciudadanos, porque un imperio no puede sobrevivir sin el apoyo de los ciudadanos. Y hay muchos ciudadanos en los Estados Unidos, incluyendo, pero no solamente los que han votado para Donald Trump, que no piensan que la economía está trabajando en su favor. Profesor Bertola, a propósito de este primer análisis de la historia de Estados Unidos como imperio que hacía recién el profesor Buller Thomas, ¿algún comentario? Yo tuve la suerte de estar en las clases y me gustaría que hablara un poco más de la paradoja de cómo una nación antiimperialista que aparece como nación luchando contra un imperio, inmediatamente se transforma en un imperio. Creo que es muy interesante para ver cómo son las dinámicas de las cosas. Me gustaría que lo desarrollara un poco más eso. Profesor. Bueno, los Estados Unidos no fue el único país de asegurar su independencia contra un imperio y después creó su propio imperio. Brasil lo hizo. México lo hizo para 2 años, Haití lo hizo, pero en el caso de los Estados Unidos el esfuerzo fue más exitoso por varias razones, especialmente su éxito económico. Y para mí no es extraño porque los padres fundadores de los Estados Unidos tenían una visión muy ambiciosa para su país. En el momento de la independencia de los Estados Unidos. Y en esos días era difícil de conseguir esta visión ambiciosa sin la creación de un imperio, porque solamente los imperios tenían la capacidad de establecer los valores que están buscando los padres fundadores. El imperio jugaba con un factor de unión, de unidad. No totalmente. Y hoy en el curso yo voy a hablar de 4 elementos antiimperialistas en los Estados Unidos. Primero, los anti-expansionistas, muy importante al principio de la República. Segundo, la gente que prefiere el aislamiento de los Estados Unidos. Tercero, los antimilitaristas. Y finalmente, el grupo más importante es el grupo que niega el excepcionalismo de los Estados Unidos. Porque el excepcionalismo, la creencia en el excepcionalismo es la base intelectual y ideológica del imperio estadounidense. ¿Y entonces por qué tuvo tanta fuerza el impulso imperialista? Disculpe. Si existían esos factores de resistencia dentro de Estados Unidos mismo, ¿por qué se impuso? ¿Por qué fue adelante la línea imperialista en su momento? Sí, pero ahora yo creo que estos factores, especialmente el anti-excepcionalismo y el antimilitarismo, son elementos cada vez más importantes en los Estados Unidos. Se refleja en las elecciones, se refleja en luchas a nivel de los estados, dentro de los Estados Unidos. Entonces, para mí, todo el mundo conoce que
cuando se termina un imperio, y finalmente todos los imperios se terminan, es por razones internas y externas. Y es muy importante lo que es más importante. Y yo creo que en el caso de los Estados Unidos, los elementos internos son más importantes, aunque los externos, especialmente la competencia con China, es importante. Uh-huh. ¿Qué lugar ocupa Estados Unidos hoy en el mundo? ¿Qué ha pasado con la influencia que supo tener en el escenario global en el siglo pasado? De eso estamos conversando esta mañana en la entrevista central en Perspectiva. Para eso nos acompaña el profesor inglés Victor Bulmer Thomas, doctor en economía, experto en historia económica, invitado acá en Uruguay por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, donde ayer brindó una conferencia sobre auge y decadencia de los imperios, el caso de los Estados Unidos. Víctor dice que es muy común en el mundo hoy sostener que Estados Unidos es una nación imperialista, pero en este país la palabra ha caído muy en desuso. Y creo que la asociamos muchos a una visión muy marxista, muy dependentista, y a mí me llamó la atención ese contraste. Y cuando estábamos antes de entrar, tú lo dijiste, es correcto llamar imperialismo entre comillas, dijiste. Sí. Entonces, me parece... Y el profesor contestó, ¿por qué las comillas, no? No, pues... entonces me parece que es interesante un poco para la audiencia uruguaya, porque nos choca un poco el concepto imperialista y qué vigencia tiene. Y yo ayer le preguntaba, ¿tenemos que volver a las visiones dependentistas? ¿Qué dice usted entonces? No necesariamente. Yo tenía este debate con Luis ayer y yo pienso que hay elementos en la escuela dependista de los cuales podemos aprender, pero no creo que la visión mía es una obligación de volver a la dependencia. El dependentismo. Dependentismo, disculpe, porque hubo muchos errores también en la visión de dependentismo. Entonces, yo creo que la palabra puede separarse de la escuela del dependentismo y, en particular, yo creo que vale la pena tomar en cuenta que la palabra se usa frecuentemente en los Estados Unidos. Entonces, tal vez hay vergüenza de usar la palabra en Uruguay por razones que yo entiendo perfectamente, pero no hay vergüenza de usar la palabra en los Estados Unidos. Y para gente que está en favor y para gente que está en contra. Entonces, es una palabra que se usa frecuentemente, especialmente después del fin de la Guerra Fría. Tengo por acá algunos comentarios de los oyentes. Por ejemplo, dice uno de ellos, a ver si lo encuentro, aquí está. El imperio estadounidense tiene varias caras, la cultural, la territorial, la política. Tiene varias herramientas, la institucional, la propagandística, la bélica. Y tiene un solo motor, el económico, señala Juan. ¿Usted está de acuerdo? Más o menos. Aunque un imperio puede sobrevivir por muchos años, aún en el caso de una economía estancada, el imperio de los otomanos es un ejemplo, porque se estancó bastante por un siglo antes de su fin. Pero sí, en general estoy de acuerdo. Una economía que no está funcionando en favor de los ciudadanos no puede sobrevivir ideológicamente. ¿Qué pasa con el acceso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Qué implica en esta evolución que usted venía describiendo hace un rato de deterioro del peso de Estados Unidos a nivel global? Sin duda, porque
la retira de los Estados Unidos va a acelerar en la presidencia de Donald Trump por varias razones, principalmente porque él no tiene interés en el liderazgo del mundo en algunas áreas que ahora son sumamente importantes. La lucha contra el cambio climático, por ejemplo, el esfuerzo de establecer una nueva fase de globalización, por ejemplo, él está en contra. Y también la lucha para los derechos humanos internacionales, él no tiene ningún interés en eso. Entonces, en estos tres áreas, los Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump, está diciendo que es la responsabilidad de otros de tomar el liderazgo. Y eso no es el acto de un imperio dinámico, es el acto de un imperio que se retira. Pero al mismo tiempo su gran emblema de campaña fue Make America Great Again. Entonces... No, porque America Great significa America First. Y America First es más un reconocimiento que los Estados Unidos tienen que dar más énfasis a sus prioridades internas, domésticas, infraestructura, educación, salud, aunque él tiene una visión del sistema de salud que tal vez no se comparte muchos de sus ciudadanos. Pero hay que distinguir entre la retórica de Trump y los hechos. Mucha gente piensa que él está buscando un aumento enorme en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, está poniendo bombas en Siria y Afganistán, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que el imperio no va a retirarse. Son más actos simbólicos, aunque muy peligrosos para la gente que está afectado. ¿Usted percibe entonces esa tendencia de Estados Unidos a meterse hacia adentro, a fortalecerse, pero hacia adentro en la era Trump? Sí, exactamente. Y America First fue el slogan de un movimiento muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que Trump tal vez no es el mejor de los historiadores en los Estados Unidos, pero supongo que él entendía cómo se sueña esta frase en el contexto estadounidense. En particular, ¿cómo observa la pulseada con las empresas multinacionales estadounidenses a las que ha reclamado que cierren fábricas en el exterior y generen otra vez puestos de trabajo dentro de Estados Unidos? Bueno, no es solamente eso, porque las empresas multinacionales son el acto no estatal más importante en los Estados Unidos. Y como yo he mencionado antes, hubo una relación simbiótica entre el gobierno y las empresas multinacionales. Ahora es mucho más complicado porque muchas de estas empresas tienen una visión y un alcance verdaderamente global. No semiglobal, pero global, incluyendo una presencia en China muy fuerte. Y también tiene fondos enormes afuera de los Estados Unidos que para evitar los impuestos. Entonces, ellos no están de acuerdo con la visión de Trump, no solamente de trasladar sus fábricas otra vez hacia los Estados Unidos, pero también con respecto a la posibilidad de un deterioro en la relación entre los Estados Unidos y China que va a afectar sus operaciones ahí muy negativamente. Es muy interesante el caso de Apple, por ejemplo. Sí, porque ahí estamos hablando de otro tipo de compañías que se van de lo tradicional, ¿no? de las fábricas, de las industrias manufactureras. Es cierto, Apple fabrica teléfonos, pero su influencia global va bastante más allá del teléfono. Ni que hablar de Google, ¿no? Sí, exactamente. Google, en materia de aparatos,
tiene un porcentaje bajo de su negocio. El fuerte de su negocio es virtual, es la nube, etcétera, ¿no? Y eso sí que es global. Pero también para asegurar su presencia en China, estas empresas tienen que hacer acuerdos con el gobierno chino, que a veces está en contra de la política del gobierno de los Estados Unidos. Luis. A mí me cuesta un poco aceptar tan fácilmente esa visión y me pregunto si el America First no es una forma de volver a relanzar el potencial global de Estados Unidos. Es decir, en parte suena, como tú decís, bueno, que Trump reconoce que eso ya fue y trata de mirar hacia adentro, pero me imagino si Estados Unidos puede sobrevivir mirando solo hacia adentro y si esto no es un giro estratégico para volver al mismo lugar. Bueno, entiendo la pregunta, pero la preocupación. Pero en la realidad, si los Estados Unidos con presidente Trump querían reimponer su imperio como antes, tenía que fortalecer las instituciones. Y una de las más importantes instituciones es OTAN. Y el ataque de Trump con respecto a OTAN en la campaña y en las primeras semanas de su presidencia no eran olvidadas por los otros miembros. Ahora, con el encuentro en Bruselas hoy día, hay un esfuerzo de dar la impresión que todo está resuelto, que ahora Trump está totalmente en favor de OTAN, etcétera, etcétera. Pero eso no es la realidad. Los Estados Unidos con Trump no está dispuesto de garantizar la seguridad de los otros miembros de OTAN en el caso que ellos no pagan el mínimo de 2% del Producto Interno Bruto. Y yo no veo ninguna posibilidad que los otros países lleguen a esta meta en los próximos 5 años. Entonces, Luis, ¿te convenció? Bueno, él sabe mucho más de esto. Esa discusión va a continuar. Para completar este análisis, profesor Bulmer Thomas, le propongo que vengamos a América Latina y nos fijemos en una de las crisis que actualmente más preocupan, la que atraviesa Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha acusado reiteradamente a Estados Unidos de estar detrás de las protestas y de las presiones que recibe su administración. Concretamente, acusa a Estados Unidos de que busca incidir en la política local con actitudes imperialistas. Asegura incluso que buena parte de la oposición responde a directivas emanadas de la Casa Blanca. ¿Cómo ve usted estos argumentos? Es difícil conocer de afuera exactamente lo que está pasando en términos de la relación entre la oposición y los Estados Unidos. No hay duda que la oposición tiene razones fuertes para oponerse al gobierno de Maduro. Sin duda, el manejo de la economía es desastroso. El tratamiento de los derechos humanos es muy malo, etcétera, etcétera. Pero es claro que al mismo tiempo se necesita un diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver estos problemas, y parece que los dos lados no pueden hacerlo sin el apoyo de actores de afuera. Los Estados Unidos en este caso no puede ayudar porque no es un acto neutral en este contexto. Sus hechos, sus actos se definen como un oponente del gobierno. Entonces se necesitan otros actores. Pero usted ve a Estados Unidos jugando el papel decisivo tan fuerte que el gobierno de Venezuela le adjudica. Se señala directamente que procura que haya un golpe de Estado en Venezuela. Incluso se menciona la posibilidad de una invasión. Se indica que está detrás de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Bueno, hasta se ha señalado que la embajadora
de Estados Unidos en Montevideo habría coordinado con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores acciones contra Venezuela. ¿Usted ve a Estados Unidos jugando ese papel? No sé, realmente no sé. Supongo que hay muchos uruguayos que conocen más que yo sobre este tema, pero tomando en cuenta lo que ha pasado en Venezuela hace 15 años, cuando los Estados Unidos conocía que hubo que un golpe de Estado está en proceso y nunca lo ha mencionado al gobierno de Chávez, no podemos eliminar la posibilidad que hay este tipo de coordinación. Luis, ese tema se discute mucho acá, ¿no? Sí, me parece que los antecedentes de Estados Unidos como imperio y de intervención en la región no los puede negar nadie. Y no dudo de que Estados Unidos esté jugando muy fuerte en el caso de Venezuela. Lo que eso no puede llevar a pensar que lo que está pasando en Venezuela es responsabilidad exclusiva ni primaria de Estados Unidos, sino que hay problemas de mala gestión obvia. Un gobierno que en el medio del boom de commodities, con un alto precio de petróleo, ya tenía serios problemas económicos, no habla bien de ese gobierno. Entonces, me parece bien lo que dice Víctor, no podemos excluir la intervención, los intereses de Estados Unidos, pero me parece que sería bastante miope creer que la situación de Venezuela se debe principalmente a eso. Para terminar, ¿qué imagina usted que vamos a ver en los próximos meses del gobierno de Donald Trump en este asunto que hoy hemos considerado con usted, el papel de Estados Unidos en el mundo? Bueno, después de esta gira al exterior que hizo Donald Trump, yo supongo que él va a concentrar casi 100% en sus problemas internos, no solamente sus problemas judiciales, con la posibilidad de con las investigaciones del Congreso y Special Counsel con respecto a los enlaces con Rusia, pero más porque él tiene una serie de problemas que sus apoyadores en las elecciones quieren resolverse. Problema de la infraestructura, inmigración, relaciones con México, que es más o menos un factor interno en los Estados Unidos más que externo, y por supuesto el problema de la salud. Entonces, sí, de vez en cuando el mundo exterior va a penetrar en la Casa Blanca, pero yo creo que él va a concentrar mucho más en el interno. Es interesante que él quería reducir su gira al exterior de 9 días a 4 o 5 días, pero no podía hacerlo. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Me dice el profesor Bertola que han quedado, claro, una cantidad de asuntos por conversar en esta entrevista. ¿Sí? Sí, quedan muchísimos. O sea, es interesantísima la visión que tiene Víctor también sobre la Unión Europea, el Brexit y lo que podemos esperar de una Unión Europea, lamentablemente perdiendo Inglaterra, pero tal vez mucho mejor sin Inglaterra. Quizás podamos conversarlo otro día. Sí. Podemos combinar hasta para charlarlo a distancia, por teléfono, por Skype o algo por el estilo. Creo que sería bueno. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Profesor Víctor Bulmer Thomas, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Doctor Bertola.